Bueno, Santo Dios, nosotros te alabamos, Señor, te bendecimos en este tiempo. Señor, glorificamos tu nombre, Señor, en esta hora. A ti damos la gloria, Señor, y elevamos también la acción de gracias por este día nuevo, Señor, por esta oportunidad que nos das para servirte, Señor. Esta oportunidad que nos das, Señor, para escuchar la palabra que tienes para nosotros, Señor. Este tiempo que nos permites a tu pueblo adorarte, Señor, elevar plegarias y oración, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, por el poder de ese nombre, nosotros pedimos, Señor, una inundación de tu Espíritu, Señor, en esta hora. Inunda nuestra mente, Señor, y nuestro corazón. Inunda nuestra alma en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Pidiendo, Señor, que el provecho que viene de ti, Señor, la benignidad y la bondad, la dádiva preciosa, Señor, del cielo, hoy la recibamos, Señor. La de este día, la que es provechosa, Señor, la que ha sido enviada para que fructifiquemos en ella, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nosotros te alabamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Y bendecimos tu nombre, Señor, y bendecimos también, Señor, a toda tu congregación, la congregación de los justos, Dios, a todos aquellos que se congregan, Señor, que vienen al lugar de reunión, y también a todos aquellos que apartan el tiempo, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, pedimos que solamente la verdad y el poder, Señor, que viene de ti, es el que hoy recibamos. Cualquier cosa ajena a eso, la rechazamos en el nombre de Jesús. Amado Dios, nosotros atamos todo error y confusión y lo echamos al abismo, Señor, en el nombre de Jesucristo, pidiendo también que tu palabra nos ministre, Señor, que tu palabra rompa cadenas y pudra yugos en el nombre de Jesús. Para tu gloria y honra oramos nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, buenas tardes a todos, les bendiga. Bienvenidos al tiempo del viernes. Vamos a la palabra del Señor, amén. Hemos estado estudiando ¿qué? Abraham. ¿Pero qué libro? ¿En qué libro lo hemos estudiado? ¿En Génesis? ¿Qué libro estamos estudiando los viernes? Sí, Romanos. Y estamos hablando acerca primero hablamos de la justificación de la fe, y hemos estado hablando acerca del rol de Israel en ese plan de justificación, y por qué en qué momento nosotros los gentiles entramos dentro de ese plan, ¿amén? Vamos a la palabra. Libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo. Estábamos en el capítulo ya 11 y estábamos hablando de cómo Dios había, entre comillas, rechazado al pueblo de Israel. Digo entre comillas porque realmente de tajo no lo rechazó. Hemos estado entendiendo que en un momento hubo un endurecimiento en la relación de Dios con Israel, y Dios utilizó eso para la salvación de los gentiles, ¿cierto? Y de cómo a través de la salvación de los gentiles, Dios ha despertado un celo para que un remanente, que hablábamos de los remanentes de Israel, lograra salvarse. Amén. De cómo el apóstol Pablo rogaba a Dios para que sus consanguíneos no se perdieran, ¿cierto? Hablábamos del amor de Pablo por su pueblo Israel, para que Israel no se pierda. Y hablábamos entonces de que Dios, en cuanto a Israel, no iba a permitir que Israel se perdiera. Y hablábamos de cómo el Señor tiene un llamado general, pero que desde lo individual
cada quien, dependiendo si le obedece a Dios o no, es rechazado o es aceptado, ¿cierto? ¿Están escuchando? Es rechazado o aceptado, tanto en el pacto de Dios con Israel, como el pacto que Dios tiene hoy a través de ¿quién? De Jesucristo, amén. Vamos al capítulo 11 de nuevo. Y recordemos esta primera parte del capítulo 11 para continuar con el tema. En el versículo 1 dice la palabra, dice: por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? ¿Recuerdan que pensábamos que Dios había rechazado a Israel? ¿Sí? Dios se acuerda del pacto y dice: no puedo romper el pacto que tengo con Israel, ¿cierto? Entonces, por eso aquí pregunta el apóstol: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Está diciendo allí, de ninguna manera. Y Dios, pensando en Israel, abrió la baraja de las posibilidades para que nosotros, los gentiles, seamos incluidos en el plan de salvación, con el objetivo de, llamando a celo, como lo decía, Israel, el remanente de Israel, recapacite, las vendas se caigan y muchos tengan la posibilidad de reconocer a Cristo como el Mesías, ¿saben? De por fin, a través de Cristo, el pueblo de Israel pueda ahora sí tener una relación a plenitud con Dios. Pero entonces, sigamos mirando aquí el capítulo 11. Pero el versículo 11 dice: pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera. Responde otra vez el apóstol Pablo: más bien con la transgresión de ellos ha venido la salvación de los gentiles, para que ellos sean provocados a celos. Y si su transgresión, versículo 12, es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Entonces hablábamos de que a través del celo Dios comienza una restauración para Israel. Entonces empezábamos a mirar cómo hoy en día ya hay personas que, siendo judíos, han reconocido al Señor como Mesías, amén. Y hablábamos de cómo toda esa información, esa forma en la que los judíos procuraban acercarse a Dios, ahora en Cristo venía a representar una riqueza profunda, amén. Entonces decíamos que el judío, por cuanto es directamente el beneficiario del pacto que tiene con Abraham, ahora en Cristo, pareciera como si fuera portador de una gracia más grande, porque es un pueblo que, bajo la perspectiva de la profecía, había sido, entre comillas, rechazado, pero realmente lo que Dios había hecho era un momento de endurecimiento con esa relación para tomar entonces a los gentiles, salvarlos, y a través de esa salvación de los gentiles, Dios abriera la puerta para una restauración de su pueblo, para un mejoramiento de la relación de él con su pueblo. Por eso está diciendo el apóstol Pablo que ya el judío venido a Cristo, cuánto más poseedor de riqueza es, cuánta más riqueza viene cuando viene la restauración de ellos, dice la palabra, aquí en el versículo 12. Y a vosotros los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos de ellos. Ahí está el versículo donde el apóstol Pablo manifiesta su intención de corazón, su deseo de corazón de que su pueblo, sus consanguíneos, sean salvados. Versículo 15. Porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión? Su readmisión, sino vida de entre los muertos. Si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces empezamos a ver cómo de los judíos viene la salvación para los gentiles. Los gentiles son el instrumento que Dios utiliza para restaurar a Israel. Y vamos entonces viendo cómo esos dos pueblos se empiezan a convertir en uno solo. Amén.
Y por eso hemos citado lo que dice la palabra en Apocalipsis 7. No entran delegaciones al cielo. Lo que el apóstol Juan ve en el Apocalipsis 7 es multitudes incontables. O sea, la promesa de Dios para Abraham cumplida en el reino de los cielos. De toda lengua, de toda tribu, de toda raza, ya no hay diferenciación. Se cumple lo que el ministerio del apóstol Pablo pretendía. Ya no vale si es circuncidado, ya no vale si es incircuncidado, ya no importa si es judío, ya no importa si es griego. Y empezamos a ver cómo el plan de Dios es la construcción de un solo pueblo. Amén. Ya no importa si habla hebreo, si no lo habla, si habla inglés. Un solo pueblo que se llama como la Iglesia de Cristo. Un solo pueblo. Amén. Y comienza aquí el apóstol Pablo a hablar de utilizar la analogía del árbol. Dice, si la raíz es santa, también son las ramas. Está hablando de una sola, de un solo cuerpo, de una raíz y de unas ramas. Amén. Del mismo árbol. Versículo 17. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre, aquí Ramirito sabe lo que son los injertos, ¿no? Injerto es tomar una piecita, generalmente es una ramita, que se corta de un árbol y se le hace una incisión al tallo o a una rama del árbol nuevo, y se coloca allí. Eso se amarra como con cintica, ¿no? Para que con el tiempo esa ramita quede completamente ensamblada y haga parte entonces de ese mismo árbol. Las ramas silvestres, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? Nosotros los gentiles. Amén. Para que nosotros le demos el valor a lo que Dios le prometió a Abraham a partir de su hijo Isaac. Si bien la palabra dice que los herederos de Abraham somos por la fe, el doblemente heredero tiene una categoría especial. Amén. Isaac tuvo la fe que tuvo el papá, pero Isaac era doblemente bendecido por causa de que él es el producto de la semilla de Abraham, el cumplimiento de una promesa en Isaac y después en Jacob. Amén. Por eso la restauración de Israel, para que pongan la mirada en Cristo, es algo maravilloso. Es como si viniera una doble gracia. Se había perdido la gracia, pero por causa de la restauración, Dios da como una doble gracia a ese pueblo de Israel. Como si siempre hubiera sido el deseo de Dios, de que todo eso que fue frustrante bajo la ley de Moisés, y que bajo los anales de la historia y de los profetas fueron momentos dolorosos, Dios convierte esa desgracia en algo extraordinario. Amén. Que es la restauración de Israel. Y nosotros quedamos en medio de esa. Somos beneficiarios de eso porque fuimos usados para eso. Pero tenemos que entender que nosotros somos ramitas silvestres de otro lugar diferente, de otro árbol, que hemos sido injertados en el árbol original, de la raíz original, del tallo original. Amén. Entonces dice acá, y si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas y has sido hecho como partícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes. Amén. Como le pasó, por ejemplo, con el pasar del tiempo a un grueso de los cristianos. En el siglo IV se intensifica una deformación del cristianismo. Recuerden que la iglesia primitiva, ¿de dónde surge? De los judíos que se convierten. ¿Amén? Los 12 apóstoles, el mismo Pablo, la iglesia, los primeros cristianos, los primeros 120 cristianos eran judíos. Amén. Ya después vinieron los gentiles y comenzaron a ser incorporados por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo al pueblo de Dios. Ahí está el pasaje de
de la casa de Cornelio, ¿cierto? Donde los gentiles, los que no son judíos, oficialmente son incorporados. Pero con el pasar del tiempo, y especialmente en el siglo IV, con la aparición de un obispado llamado el Obispado de Roma, comienza a preponderar por encima de otros obispados, es a ejercerse un poder ya a nivel religioso y político. El Obispado de Roma comienza a coger mucho músculo y se convierte con el tiempo en lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana. Y en esa deformación del cristianismo comenzó a meterse un sentir que hasta el día de hoy se ve, que se llama un antisemitismo, que tiene como fundamento la venganza contra los judíos, porque dicen los que hacen esto, que fueron los que crucificaron al Señor. De hecho, todas las persecuciones, o la mayoría de persecuciones, a los judíos en la Edad Media y en los pogromos más terribles de todos los siglos, tenían como punto de partida la enemistad entre los, entre comillas, cristianos, pero ya deformados en la Iglesia Católica, ya deformados en la Iglesia Oriental Ortodoxa, y que con un sed de venganza empezaban a perseguir a los judíos diciendo que ellos eran los herederos de aquellos que crucificaron al Señor, no comprendiendo absolutamente nada de la palabra. Se desfiguraron los mandamientos principales, las ordenanzas de Cristo, y empezó a haber una disputa religiosa y sanguinaria. Y en medio de todo eso había una jactancia de los aparentemente cristianos hacia los judíos. Ustedes no quisieron a Dios, ustedes mataron al Mesías, nosotros amamos a Dios, nosotros amamos al Mesías, por tanto somos superiores a ustedes. Y uno se pregunta si ese espíritu de jactancia todavía hoy camina en medio de la iglesia. De que nosotros de pronto, por una influencia del diablo o un problema en los corazones, creamos nosotros que somos superiores a Israel. Pero cuando leemos esto, hermano, y la luz del Espíritu viene de la verdad, entendemos que nosotros fuimos un instrumento para que Dios salvara a lo que más ama, hermano. Es su pueblo Israel. Pero que en medio de todo eso somos beneficiarios de algo extraordinario, hermano. Que es que nosotros seamos ahora siervos del Señor e hijos de Dios. Recibimos un doble beneficio. Y además de eso, en medio de todo eso está incorporado un amor por el pueblo de Israel. O sea, un verdadero cristiano ama al pueblo de Israel. No tanto por las virtudes o defectos del pueblo de Israel, sino porque es Israel. Amén. Por eso un cristiano verdadero ora por Israel. Por eso un cristiano verdadero gime para que los judíos conozcan a Cristo, a pesar de que ellos aún hoy en día, por el hecho mismo de nosotros ser cristianos, no nos quieren, nos odian. O por lo menos la mayoría de ellos todavía tienen ese abismo en contra de nosotros, porque el sentimiento que tuvieron por Cristo hoy muchos aún lo tienen, de que es un impostor y de que fue justamente crucificado. Pero un día todas esas vendas caerán, por lo menos para gran parte o parte de ellos. Y nosotros tenemos que seguir orando en esto. Entonces el apóstol Pablo dice: no se jacten, porque ustedes son olivos, y ustedes son olivos silvestres, incorporados al olivo original. Nunca se les olvide. O sea, el Señor está haciendo una acentuación, está acentuando el hecho de que seamos humildes, amén. No solamente porque Dios no nos llamó por ser perfectos ni santos, sino que nos llamó siendo pecadores, uno, y segundo, porque fuimos incorporados a un árbol original. No nos podemos jactar
porque vemos aquí la misericordia extrema de Dios para con nosotros, sin haberlo merecido, sin ningún tipo de atributo, ninguna virtud. Fuimos llamados por el Señor, hemos creído, hemos correspondido a esa propuesta de Dios y hemos sido incorporados. Amén. Dice, no te jactes en contra de ellas, dice. No eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Repito, la salvación viene de los judíos. Amén. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Lo entendemos ya así, ¿cierto? Está bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme, dice. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonó. A ti tampoco te perdonará. Si rechazamos o abandonamos o incumplimos el pacto con Dios. O sea, con más vehemencia, Dios sancionará al cristiano que se aparta del camino. Porque los judíos hoy buscan a Dios con una revelación mucho menor que la nuestra. Nosotros recibimos una revelación más grande por causa de Cristo para que Israel se salve. Pero esa revelación más grande que nos ha sido dada a nosotros por la soberanía de Dios tiene un compromiso. Tiene un compromiso. Uno se pone a pensar, ¿por qué Dios convirtió a Satanás en una abominación? Tiene que ver con el nivel de revelación que Satanás tenía. La palabra dice que Satanás era un querubín protector, o sea, un ángel impresionante, un ser espiritual impresionante, muy cercano a Dios, seguramente de algún tipo de élite o de guardia celestial. Algunos dicen que era el líder de la alabanza del cielo. Ahora póngase a pensar cuánto conocimiento tenía el diablo Lucifer acerca de Dios, si estaba tan cerca. Y prefirió rebelarse contra Dios, prefirió levantarse contra Dios, que disfrutar de ese privilegio que Dios tenía para él. Entonces, por causa de esa revelación tan tremenda, Dios no le da una segunda oportunidad. Y meditemos en los ángeles que se revelaron en Génesis 6. También viene siendo algo muy similar. Seres que ven cara a cara a Dios, mirando la actividad humana en la tierra, decidieron renunciar a su calidad de ángeles para irse con las mujeres del mundo, con las mujeres humanas, que seguramente eran muy hermosas, y decidieron renunciar a este privilegio de revelación y cercanía con Dios para convertirse en seres terrenales, poderosos pero terrenales. Cuando Enoc en su libro media por ellos, porque el libro de Enoc dice que los ángeles, solo están en la Biblia, pero está en el libro de Enoc, dice que los ángeles le suplicaron a Enoc para que fuera a hablar con Dios. Y Dios dice, no hay otra oportunidad. Enoc va y les da dice el libro de Enoc que Enoc va y les da la mala noticia y que se rompen a llorar los ángeles. Se desgajan llorando. Pero era por el nivel de revelación. Ahora, ¿qué proporciona Cristo? Meditemos en eso un poco. ¿Qué es lo que los judíos no tienen, pero un día los que crean tendrán? Y lo tendrán más grande porque van a entender todo lo que aprendieron bajo la ley, bajo los profetas, y lo entenderán bajo la figura de Cristo, mucho más profundo. Pero nosotros, por causa de la gracia, de la obra del Señor, tenemos la oportunidad de, como dice la palabra, acercarnos al trono de la gracia, a entrar delante del trono de Dios, o sea, a lugares donde solamente hombres como Moisés y algunos profetas lograron llegar.
Imagínense ese privilegio, poder ver el trono de Dios, poder conocer el cielo. Eso tiene un compromiso. Entonces Dios abre las puertas. Uno mira, por ejemplo, hermano, que hay personas que van a la iglesia y tal vez se han bautizado en el agua, y uno mira que tropiezan y tropiezan y tropiezan, y Dios como que da oportunidades, ¿no? Pero me he dado cuenta que el nivel de oportunidades tiene que ver con el nivel de conocimiento que tengo de Dios. Parece ser que al que todavía no conoce a Dios de verdad, Dios le da más oportunidades para que alcance un día a conocerlo. Pero entre más conocimiento hay, más temor debe haber. Porque las oportunidades, si no es que disminuyen, desaparecen. Meditemos en eso. ¿Cuánto temor tenemos que tener para no resbalar, para no renunciar, para no abandonar al Señor, para no considerar caminar por la cornisa, ni andar aportillando el vallado, ni andar jugando con la salvación? En la medida en que más conocimiento tengamos de Dios. Ahora, una de las cosas por las que más ora la gente en las iglesias, en la iglesia de Cristo, es: quiero conocerte más y más, Señor. De hecho, las canciones, las oraciones, las intimidades con Dios están llenas de esa petición, pero esa petición tiene un compromiso. El compromiso es: no me falles, teme. Cuando Moisés arranca su labor con el pueblo de Israel, la primera vez que necesitaron agua, Dios le permitió de hecho, Dios mismo le dice que golpee la roca, ¿cierto? Golpee la roca para que salga agua, le dice Dios a Moisés. Pero 40 años después de cuánta relación de Moisés con Dios, cuánto conocimiento, ya Dios le dice, en un nivel mucho más avanzado del conocimiento y del ministerio de Moisés, Dios le dice: háblale a la roca. Y Moisés, salido de los chiros, decide no hablarle sino golpearla. Dios a partir de allí considera que Moisés, por esa falla, ya no puede entrar a la tierra prometida. Moisés trata de mencionarle el asunto al Señor a ver si recapacita, y Dios le dice: no me hables más del asunto. Muy similar a lo que le dijo a los ángeles de Génesis 6, y muy similar a lo que le dijo al enemigo. La diferencia es que el castigo para Moisés pues era no conocer la tierra prometida a nivel terrenal, ¿cierto? Y le dio pie a que su sucesor tomara las riendas de lo que habría de venir. Pero esa es la base del temor del que está aquí hablando el apóstol Pablo. Teme, dice. Teme porque tú eres producto de algo, de una mayor manifestación del poder de Dios. Teme, porque si los primeros fueron rechazados porque no cumplieron la ley, porque no fueron capaces de aprenderse la ley o ponerla en práctica, y se iban tras sus dioses, y después se fueron tras su religión, después de que ya se restablece el culto en el templo, después de la victoria de los macabeos, y no pudieron conectarse con Dios, y fueron sancionados, no fueron perdonados, dice. ¿Cuánto más nosotros? Dice. No seremos perdonados si con una mayor revelación, un mayor conocimiento, una mayor manifestación de Dios, con el ya de por medio del sacrificio de su propio Hijo, decidiéramos tener la actitud que Israel tuvo. Menos seremos perdonados. Que ya cuando uno estudia Hebreos capítulo 10, es lo que llama la palabra pisotear la sangre de Cristo, blasfemar contra el Espíritu Santo. Y dice la palabra que ya cuando alguien incursiona en eso, no hay perdón. No hay perdón. Que me hace acordar de hace años cuando el pastor Antonio meditaba acerca de una persona
que decidió abandonar al Señor, el pastor Antonio decía y reflexionaba de que ojalá esa persona no hubiera conocido a Dios cara a cara. Que él creía que sí lo había conocido, pero que ojalá no lo hubiera conocido. Entonces se pone uno a pensar, hermano, lo que el profeta Jeremías dice, ¿no? Cuando hablaba con los profetas falsos, que lo reprendían porque ellos daban augurios buenos para Judá. No, eso, el año entrante, al rey de Babilonia Dios lo va a encadenar. Y viene un tiempo de júbilo para Judá, de victoria. Y Jeremías decía, pues amén a eso, ojalá, pero eso no es lo que va a pasar, decir. Eso no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que este pueblo va a estar sus buenas décadas en Babilonia. Los muros de Jerusalén van a caer en manos de Nabucodonosor. Eso es lo que va a pasar, y por eso lo golpearon, lo encarcelaron, lo abandonaron a su suerte, a Jeremías. Entonces, uno medita en esto, ¿no? Conocemos al Señor en una dimensión que después de cierto límite, que es ya caminar en la normalidad de conocer lo profundo de Dios, hay que temer mucho. Porque se puede volver frágil la estancia en el árbol original. Dios está mirando eso. Con Israel de por medio está la sangre de animales. Y fue un pacto que con sangre de animal era un pacto serio. En la primera etapa con Abraham, cuando se hizo el pacto, como cuando después vino Moisés, pacto serio, que costó el rompimiento de la relación de Dios con Israel. ¿Cuánto más nosotros tenemos ahora no sangre de animal de por medio, sino la sangre de Cristo en un solo y perfecto ofrecimiento? Tenemos que temer. Eso lo digo a los niños. Conocen la palabra, tienen que temer de Dios, porque ya tienen un conocimiento que Dios lo va a demandar. Y temer de Dios no es otra cosa que ser abiertamente diferentes al mundo. El mundo está de cabeza en el pecado. Allá está la gente emborrachándose en desfiles, en cosas que se hacen acá en Neiva. Nosotros estamos en esto, en la oración, en la santidad, en la palabra, en la adoración, amén. Y tenemos que mantenernos allí. Y tenemos que servir al Señor y amarlo hasta el final de nuestros días. Así como cuando uno se casa, uno hace un pacto delante de Dios para amar a esa esposa hasta que muera. O hasta que muera uno, ¿cierto? Ramiro tuvo que amar a su esposa hasta que Miriam se fue. El pastor Antonio va a amar a María Paula hasta que Dios llame por ellos. Y María Paula al pastor, y Astrid conmigo y yo con Astrid. Así es con Cristo. No hay otra opción. Ya no hay ningún otro Dios al que podamos andar viendo. No podemos devolvernos a nuestra abominable antigua religión. Cristo es nuestro destino, amén. Y entre más revelación haya, que vemos el cielo, que Dios me habla cara a cara, que la unción me acompaña, la gloria de Dios está conmigo, más debemos temer. Más debemos cuidar nuestra salvación. Amén. Entonces sigue diciendo acá, teme, dice, versículo 22. Considera pues la bondad, y la severidad de Dios. Yo no sé cómo dice en el 60, dice severidad. Bueno, en ambas dice severidad. ¿Qué es severidad? No sé qué dirá él, qué dice Google acerca de severidad. Hágame el favor. Ya le dije a María Paula, ¿qué dice acerca de severidad? Cualidad de severo, sinónimos. Seriedad, rigidez, dureza, inflexibilidad. Miren eso, inflexibilidad, rigidez, o sea, mantenerse en un solo lugar.
Amén. Me hace acordar, hermano, de un jugador de fútbol llamado Kaká. Ustedes ya no lo escucharon. Cristiano es él. Tan cristiano es que la mujer se aburrió de él. No, este tipo es demasiado bueno, a mí no me gustan tan buenos, y lo dejó después de años. Pero, bueno, pobre Kaká, ¿no? Pero a veces ese es el precio de ser un verdadero hombre de Dios. Y me causaba curiosidad, hermano, de que a pesar de que la cosa en el partido se pusiera lo más tropelera posible, él se mantenía en su sitio. Él se paraba en la mitad de la cancha y no se metía en ningún problema. Los demás se agarraban, se pegaban, patada voladora con los guayos al aire. Él en su sitio, hermano. Rigidez, inflexibilidad en nuestro sitio. O sea, Dios se mantiene en su sitio. Dice la palabra, Dios no cambia. Han tratado de vendernos la imagen de un Dios que se va moldando a la generación que venga, ¿no? No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Rígido, inflexible. No quiere decir que no es amoroso. Él es amor, pero Él está ubicado, está atornillado en un solo lugar. El que quiera estar con Él tiene que ponerse a tono con Dios. Dice, Él es Dios. Él es Dios bondadoso y severo. Para que entendamos bien la palabra severo, porque creemos que severo es el duro, el que se la pasa pegándole a todo el mundo. No, severo es el que está en su sitio. No cambia. Me hace acordar de un episodio de esos de acumuladores compulsivos. Había un muchacho que se había vuelto comprador compulsivo de todas esas cosas, esos gifs que no sirven para nada, que los que vende Temu. Y tenía la casa llena de eso el pobre muchacho. Y empezó a llorar y la cosa que mi papá y me rechazó y no sé qué. Entonces los productores decidieron llamar al papá, pues, a ver qué hablara, qué fue lo que pasó. Entonces el papá llegó, era un pastor cristiano. Y el pastor estaba allí. Tú me rechazaste, no, hijo, es que tú decidiste ser homosexual. Pero es que no sé qué. Dice, no, el hombre dijo, no, yo te amo, hijo, pero yo amo más a Dios. Yo no puedo ir contra el principio, que es Dios. Cuentas conmigo, yo soy tu papá, yo te amo, pero yo no puedo participar de lo que tú has decidido para tu vida. Y el pelado, ese año todo, mejor dicho, no pudieron hacer nada con el muchacho. O sea, él pretendía torcerle el brazo a Dios, perdona, a Dios y a su papá. Y el papá se paró a la raya y dijo que no. Eso es ser inflexible. Falto de amor, no, él amaba a su hijo, pero no lo amaba al punto de que fuera partícipe de su pecado. ¿Dónde se paró el papá del hijo pródigo? En la puerta de su casa. ¿O fue por allá a perseguir a su hijo en sus andanzas? No. ¿Y lo estaba esperando? Sí. ¿Dónde esperaba el papá del hijo pródigo al hijo pródigo? Se la pasaba permanentemente parado en la puerta de su hacienda esperando si algún día su hijo iba a volver. Todos los días se paraba allí, suspiraba por su hijo. Y un día el hijo volvió. ¿Y qué hizo el papá? Mandó a matar el mejor animal para el festín, a sacar los mejores vestidos y a sacar las mejores joyas para vestir a su hijo, para adornar. Ese es Dios. Él es bondadoso, pero es bondadoso y severo, inflexible. Dice, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. Amén. De otra manera tú también serás cortado. Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos
que son las ramas naturales, serán injertados en su propio libro. ¿Ven? Entonces, estábamos hablando de que a través de toda esta obra, Dios está constituyendo un solo pueblo. Amén. Ahora, ¿por qué Dios rescata a Israel? Por el pacto que tiene. Y porque dice la palabra, eso está en el versículo 29, el llamamiento es irrevocable. Pero quiero volver a aclarar, el llamamiento es a nivel general. Israel va a salvar, Dios va a salvar a Israel, sí. Dios va a constituir una iglesia, sí. Eso está escrito, eso va a pasar. Ahora, cada quien decidirá si quiere estar incorporado en ese plan. Amén. Usted quiere ser la iglesia que se casa con Cristo, entonces debe cumplir los mandamientos del Señor, debe amar al Señor, no lo puede abandonar. Amén. El llamamiento de Dios es irrevocable. Versículo 30, de igual manera vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a vosotros, también a ellos les sea ahora concedida misericordia. Porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí entonces ya, en este capítulo cerrándolo, ya podemos ver un solo pueblo constituido. Amén. Y dice en el versículo 9 del capítulo 2, ya un solo pueblo. Tiene un título, ¿cómo dice? Consejos para la vida cristiana. Un solo pueblo constituido. Entonces ahora el apóstol Pablo habla de unas pautas para vivir nuestra vida cristiana. Ya estamos hablando de la iglesia. Ya aquí el apóstol Pablo no está hablando de Israel ni de los gentiles, está hablando de un solo pueblo. Y empieza a dar las pautas de la vida cristiana. Yo creo que esto que estábamos estudiando, vamos a terminarlo acá. Y ya dentro de 8 días abordaremos ya otro tema para darle cierre a esto. Ya es un solo pueblo constituido. Y dice allí el apóstol Pablo en Romanos 12:9, dice, el amor, ya para todo, ya el pueblo constituido, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndoos a lo bueno, amando los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Miren todas estas pautas, uno pudiera sacar de cada una un estudio. Amor sin fingimiento, amor fraternal, prefiriéndonos en el amor con los hermanos, diligentes en lo que requiere diligencia, fervientes, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, hombres y mujeres de oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, tened un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía la venganza yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Amén.
ya el apóstol Pablo comienza a hablarle a un pueblo ya constituido, la iglesia de Cristo. Amén. A partir de allí, esa es la función del apóstol Pablo. Ya una iglesia con judíos, con gentiles ya constituida, aplicando los principios, aplicando las pautas y guardando los mandamientos de Dios. Amén. Vamos a parar ahí, mis hermanos, y vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar aquí, Señor, compartiendo la palabra para nuestra edificación, para nuestro provecho, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor, pidiendo que todo esto que tú nos has hablado quede allí guardado como un tesoro, Señor, y que sea provechoso para nosotros, para todos los aspectos de nuestra vida cristiana, sea provechoso, Señor. Y lo tengamos presente, Señor, todo el plan que tú elaboraste para que judíos, para que israelitas, para que gentiles fueran salvados, Señor, e hicieran parte de un mismo árbol, Señor, de un mismo pueblo. Es el pueblo de Dios, Señor. Bendecido, Señor, guardado y salvado, Señor, por causa de Jesús. El Espíritu Santo, Señor, ha venido a nosotros y nos ha hecho nuevas criaturas, Señor, en el Espíritu, Padre. Te pedimos, Señor, que las vendas se rompan, Señor. Te pedimos, Señor, que el número de los salvos se completen, Señor, y que cada día se añadan los que han de ser salvos. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos en esta hora, Padre. Trae un avivamiento al mundo entero, que consolide, Señor, la obra de la salvación en estos tiempos, y que nos prepares a todos, Señor, a nosotros y a nuestros descendientes, Señor, para el retorno tuyo, glorioso y poderoso, en el nombre de Jesús. Oramos en esta noche, Señor, para que defiendas con mano poderosa a tu pueblo, a Israel, Señor, y a la iglesia también, donde quiera que esté, en todo rincón de la tierra. Guárdala y sálvala, Señor, y protégela, y protege a tu pueblo también en el nombre de Jesús. Líbranos de nuestros enemigos, todo espíritu maligno, Señor, que se ha levantado en contra de nosotros, atado es y echado al abismo en el nombre de Jesús. Te glorificamos en esta hora, te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Sánanos, provéenos, Señor, bendícenos en todas las cosas, bendice los hogares, bendice las vidas, Señor. Guarda nuestra mente, Señor, fortalece la relación entre hermanos. Todo espíritu de división y contienda es atado y echado al abismo, Señor. Todo espíritu de control mental, de tormento, lo atamos y lo echamos al abismo. Espíritu de perversión, de inmundicia, de lascivia, de lujuria, fornicación, adulterio, los atamos y los echamos al abismo. Todo satanismo, brujería, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, y oramos, Dios, para que tu paz nos llene y tu gozo abunde en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Atamos toda retaliación y venganza y toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesús, orando como lo hizo Jabes. Que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a todos. Bendiciones.